continuación de lo que hablamos el último domingo, no sé si os acordaréis. Hablábamos de los sentimientos. Hablábamos de los sentimientos. Y los sentimientos forman parte del ser humano porque hemos sido creados con ellos y Dios se expresa hacia nosotros también con sentimientos para que lo podamos entender, ¿no? Ahora, no es lo mismo los sentimientos que las emociones, ¿eh? Las emociones son instantáneas, ¿no? En un momento dado, pues tienes una emoción que te sube hasta arriba, pero luego, bueno, pues todo vuelve. En cambio, el sentimiento perdura. El sentimiento, lo que uno siente, perdura. Por ejemplo, si, no sé, tengo una emoción buena porque he ganado algo, o he aprobado, pues en ese momento estoy muy contento, pero luego, bueno, nos vamos normalizando, ¿no? Y ya pasa un sentimiento de que qué bien me siento porque he aprobado, pero ya no hay esa emoción, ¿eh? Ya no hay esa emoción. Debido a que los sentimientos son tanto, digamos, positivos como negativos, una de las cosas que Dios nos va animando es a tratar de dominar las emociones, ¿eh? Y dominar también los sentimientos. Porque te imaginas cuántos problemas evitaríamos si dejáramos de permitir que nuestros sentimientos controlaran nuestra vida. Yo por lo menos firmo ahora mismo, ser el domine, el Señor de mis sentimientos, dominador. Dios nos hizo seres emocionales y a través de la vida pues sentiremos muchas emociones y tendremos muchos sentimientos. Las emociones pueden ayudarnos o engañarnos. Depende todo cómo es que nosotros estamos dispuestos a manejarlas. Una de las áreas precisamente donde trabaja Satanás es en la mente, ¿no? Y las emociones, los sentimientos están directamente conectados con nuestra mente. Por eso Satanás lo que intentará siempre es utilizar las emociones en tu contra. ¿Por qué? Porque él sabe que nos puede engañar y que puede usar esas emociones en nuestra contra, y de esta manera mantenernos derrotados. ¿Por qué? Porque un sentimiento de derrota o un sentimiento de victoria, antes de que se produzca ambos, puede cambiar muchas cosas. Incluso en la enfermedad, esa actitud, ese sentimiento que se tiene hacia ella, puede hacer que prospere la enfermedad o que, por todo lo contrario, coadyudes para sanar, ¿no? Muchas personas el día de hoy, pues, no descubrimos, no acabamos de descubrir que nuestras emociones, nuestros sentimientos, pues que nos están controlando nuestra vida. Es decir, si nos levantamos por la mañana de mal humor, se sienten mal, o nos sentimos mal. Entonces,
ese sentimiento sigue todo el día dominándonos, o puede ese sentimiento, y nos va a aguar el día en sí, ¿no? Entonces, esos sentimientos incluso a veces buscamos, y ahí es donde está el gran problema, que para apagar, para dominar esos sentimientos, a veces recurrimos a formas que no son adecuadas, ¿no? Es decir, buscamos, para anular un sentimiento, buscamos una emoción que sea más fuerte, que sea más fuerte. De ahí, pues todo lo que son las drogas, ¿no? Las drogas lo que hacen es precisamente hacernos evadir de estos sentimientos. O a veces no son drogas, simplemente una persona va y compra algo que ni necesita, pero lo compra impulsado para que ese sentimiento, esa emoción de tener algo, apague, quite eso que duele tanto, que es una emoción, un sentimiento que no es el adecuado. Pero hermanos, sabemos que no podemos, o sea, que tenemos que luchar. Unos tendremos más éxito, otros tendremos menos éxito, pero Dios nos anima y nos llama a no vivir de los sentimientos. Es decir, sobre todo de los sentimientos que son negativos, aquellos que nos hacen daño, ¿no? Y por eso, lo primero de todo es que cada uno de nosotros debe entender, fijaos bien, atender que los sentimientos no son los que nos deben gobernar, que nosotros podemos gobernar a los sentimientos. Dios nos ha dado un don, es el dominio propio. El dominio propio. ¿Por qué? Porque los sentimientos, cuando nos dejamos llevar por ellos, estamos en una montaña rusa. Caemos, subimos, bajamos. ¿Por qué? Porque yo puedo sentirme muy bien ahora y mal al rato. Es decir, no hay nada ni nadie que nos pueda garantizar que cómo te puedes sentir, sino que depende mucho de nosotros. Podemos ir a dormir muy contentos, muy felices, pero al día siguiente sin ningún motivo te levantas de otra manera, ¿no? No quieres ver a nadie, no quieres ir a trabajar, no tienes ganas de nada. Pero hay que tomar una decisión en ese momento. ¿Vamos a seguir esos sentimientos negativos y amargados o vamos a coger y vamos a tratar con la ayuda de Dios de dominar esas emociones y ser dirigido hacia la bienaventuranza, que es el propósito de Dios en nuestra vida, que es mucho más que la felicidad? La bienaventuranza es la felicidad del reino de los cielos. No es la felicidad del mundo. Solo porque uno se siente, por ejemplo, un poco enojado, no quiere decir que ya tienes que estar enojado, ¿no? Sino que nuestras emociones pueden ser controladas y no debemos permitir vivir en el nivel más bajo de la carne. ¿Por qué? Porque si permitimos que nuestros sentimientos nos controlen, entonces siempre nos llevarán a salidas fáciles, Y esto es lo que hace que seamos desordenados, que seamos malhumorados, que no alcancemos nunca esa madurez que es necesaria. ¿Por qué? Porque no hemos dominado los sentimientos, no hemos puesto bajo el dominio, en el autodominio, el dominio propio, que es el don de Dios que nos da y que nos manda y nos hace estar tranquilos y calmados. Porque si os fijáis muy bien, es terrible la condición humana. Por eso necesitamos
una salida. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para nosotros resentirse y no perdonar que pasar por alto una ofensa y perdonar. ¿Por qué es eso? Porque es más fácil el estar resentido contra alguien, parece como que se disfruta más en el resentimiento que en el perdón. Es curioso, ¿no? Es mucho más fácil, no sé, otro caso, pues no sé, mucho más fácil sentarse a ver la televisión que ponerse a estudiar, ¿no? Es decir, es mejor si escucháramos a Dios obedecer a la carne que obedecer a lo que es superior a la carne, que en el caso de Dios es el Espíritu. Por eso no somos llamados a vivir una vida floja y sin disciplina. No somos llamados a vivir una vida mediocre. Cuidado, esto no quiere decir, y aquí vienen otros sentimientos, no quiere decir que todos vayamos a estar igual. Habrá unos que por su capacidad, por su lo que sea, pues si rompen su mediocridad, serán y alcanzarán unos niveles, pero a lo mejor esos niveles no son los de otro que parecen o son mayores, ¿no? Pero eso no significa que no sean correctos los que tú tienes. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una medida que no es igual en unos con otros. La Biblia dice en Proverbios, en el capítulo 16, creía que la tenía ahí puesta, pues no. Y esto, Proverbios. Si lo quieres buscar, está también en el capítulo 16, me parece. Eso. Oye, ese verde casi no se ve. Es el 17 ese. No, es el 16. Este. Tampoco lo veis vosotros. No, muy mal. Pues estamos apañados. Bueno, pues si, de todas formas, si lo buscáis, 16:32. Bueno, si quiere alguien ponerse aquí, ahí con el chirimbolo, ya está esto y no es más que buscar los libros, los capítulos y los versículos. Toma. No vayamos a hacerla. 16:32. La Biblia dice en Proverbios, pues, que es mejor tener dominio propio. Fijaos bien, es que es increíble la pintura que hacen, ¿no? Es mejor tener dominio propio que dominar una ciudad. El libro está a la izquierda, 16, ahora hay que subirlo hasta el 32. Un poquito más, si lo subes un poco más a la derecha, esos son los versículos. Hasta el 31, el siguiente. El capítulo 16. En la barra verde el 16. El dominio propio es como se oye. Y en esa el 32. Es decir, tú te controlas a ti mismo. En otras palabras, cuando sientes que hay algún sentimiento que está siendo negativo, pues entonces aquí lo que tenemos que hacer es pues tratar de evitarlo, ¿no? Todos sabemos perfectamente, o debemos de saber, que nunca va a llegar el día en que todos nos van a tratar bien, que todos van a dar con nuestras opciones, con nuestras necesidades, con nuestros todo lo que implica, ¿no? Sino que no hay esa realidad. Por eso Dios ha establecido para nosotros, por ejemplo, el perdón. El perdón, cuando estemos allá en la presencia de Dios, esa nueva Jerusalén, no vamos a necesitar el perdón.
¿sí o no? ¿Es así? Entonces, ¿el perdón para cuándo? ¿Para qué es? Para esta vida. Perdón corresponde a esta vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, por mucho que no queramos, vamos a estar con personas que nos estresan, que nos quitan la paciencia, que son difíciles. Y a lo mejor uno no quiere perdonarlos, ni quieres a lo mejor tratarlos con respeto, pero es que la palabra de Dios nos dice que debemos de amar incluso a nuestros enemigos. Fijaos bien, a nuestros enemigos. Entonces, por eso el amor no es un sentimiento. El verdadero amor va más allá de un sentimiento. Puede adherirse un sentimiento, pero no es un sentimiento. El amor es una responsabilidad, es una decisión que uno toma, ¿no? Y que indudablemente hay otras cosas que pueden llevarnos al amor, que son caminos que nos llevan. Por ejemplo, en la relación entre chicos, chicas, pues bueno, lo que atrae al principio no es el amor, sino lo que atrae es una serie de parámetros que son muy diferentes a lo que luego será o debe ser el amor. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 8, verso 8, que los que viven bajo el dominio de la carne, dicen, no pueden agradar a Dios. Los que viven bajo el dominio de la carne no pueden. Es decir, aquellos que nos dejamos llevar por el apetito y los impulsos de la naturaleza carnal no pueden agradar a Dios. No sé, por ejemplo, el servicio. Servir, todos hemos ido alguna vez a un banquete en el que nos sirves. Entramos, nos sentamos a la mesa y alguien nos sirve. Nos traen aquello que nos gusta, aquello que hemos pedido, y tráeme agua, te trae agua, café, te trae café, y ellos nos están sirviendo como queremos, ¿no? Pero esto no significa que todas las personas estén en esa condición. ¿Por qué? Porque esa persona en ese lugar está precisamente para eso, para servir, ¿no? Pero la carne, por ejemplo, quiere cosas que en realidad tú no deberías darle. Tu carne dice que quiero algo que no debo, ¿no? Que tengo que, o que la carne, por ejemplo, puede llevarte a través de la envidia a tratar de conseguir algo porque el otro lo tiene. La carne puede llevarte a través de deseos inadecuados a ser grosero, a insultar a alguien, a, no sé, incluso hasta a robar y matar, que es lo que realmente llega cuando esos sentimientos se desbocan y pierden el control. Entonces es cuando llegas hasta ese punto. Por eso Dios nos dice que no vivamos en la carne. Y hay veces que creemos que es que eso es automático, pero es que tenemos que trabajar en ello, y en todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque es cierto que podemos ser victoriosos en un área de nuestra vida, pero seguramente que somos débiles en otras áreas de nuestra vida. Y hay veces que nosotros lo que presentamos es esas áreas que son fuertes y que las ponemos delante de Dios como si fueran, pues no sé, trofeos, ¿no? Pero si queremos experimentar otro nivel, experimentar el poder de Dios, entonces tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que superar el qué, esos sentimientos, y dejar que esos sentimientos, esas emociones, sirvan a la carne, ¿eh? Porque el tener muchos años de ser cristiano no nos hace maduros, ¿eh? No nos hace maduros. Cuando decimos yo soy maduro porque soy cristiano, estamos equivocados totalmente, ¿no?
Porque la madurez espiritual no tiene nada que ver con el tiempo que llevas siendo cristiano, sino tiene que ver con el fruto, con el resultado que estás mostrando. Y una de las cosas que debemos de aprender es a controlar nuestras emociones y hacernos preguntas en relación a esas emociones. Soy amoroso, trato a la gente con respeto, sigo haciendo lo correcto cuando me sucede algo malo, o estoy viviendo en base a los sentimientos. Los sentimientos y la fe están a veces muy reñidos, muy reñidos. ¿Por qué? Porque la fe es confianza. Es curioso, no vamos a hablar hoy de ello, pero los humanos catalogan la confianza en ocho aspectos, ¿no? ocho formas en las que no es la confianza solo en Dios, o la confianza, claro, humanamente hablan de la fe, ¿no? Pero la fe es una de ellas. Quiere decir que tú puedes tener confianza en muchas otras cosas. Incluso hay una cosa que le llamamos, ¿el qué? La autoconfianza. Esa es una de las confianzas, la autoconfianza. Ahora, sabemos que a través de la palabra de Dios, todas esas confianzas van a estar dirigidas o bien utilizadas siempre que sean guiadas por lo que es la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios, que Dios le llama fe, está relacionada con todo lo que vivimos. Las cosas que ocurren alrededor, incluso que nos ocurren a nosotros, y algunas pueden ser muy graves, pueden ser incapaces de que nuestros sentimientos puedan valorarlas adecuadamente. Cuando yo veo un niño que es inocente, ¿no? Y es muerto, matado y asesinado por un adulto, entonces, ¿cuál es la reacción que hay en mí? Mi reacción es indudablemente una reacción que no es de confianza. Quizás mi reacción sería de castigar a ese adulto que está haciendo daño a ese niño, ¿no? Castigarlo con toda lo que sea necesario. O si a mí me ocurre algo en mi vida, si pierdo a un ser querido, no me vuelvo hacia Dios y le digo ¿por qué? Es decir, hay muchas cosas en la vida que no vamos a entender. Y la confianza precisamente está basada en que a pesar de que esas cosas que no entiendes y te hacen sentir muy mal, a pesar de ello, tú confías en el Señor. El otro día veíamos el sábado, en el tema de adoración, veíamos a Abraham, ¿no? Abraham, la verdad es que logró un nivel de confianza bastante alto con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque lo que le pidió Dios fue muy fuerte. Nosotros podemos obviarlo, pero era muy fuerte. Entonces, claro, no vemos la parte secreta de lo que trabajó Abraham, que no fue un trabajo seguramente de una noche, sino fue un trabajo de ya llevaba toda la vida, ¿no? Pero ese trabajo de noche tuvo que haber mucha reflexión, esa noche tuvo que haber mucho entendimiento. Y es curioso que una de las cosas que él dice es que él mismo dice, cuando le preguntan sus siervos, dice que vamos a ir a un sitio, vamos a hacer sacrificio, mi hijo y yo, y luego volveremos. No dice volveré. Él ya se había capacitado para algo que para otros podía ser locura. Para otros podía ser una locura. ¿Este hombre qué dice? O sea, otros que supieran a lo que iban, ¿no? Hubiéramos dicho, pero vamos a ver, Abraham, ¿qué dices de que volveremos? Si lo que te han pedido es que sacrifiques a tu hijo, no vas a volver tú solo. Tu hijo se va a quedar allí a no ser que vengas con el cadáver, ¿no? Esto sería lo lógico, lo normal. Y ahí es donde la confianza en Dios supera toda discriminación, todo aquello que nosotros entendemos
o valoramos desde nuestra perspectiva, ¿no? A mí me encanta de vez en cuando ver unas cámaras, estas cámaras ocultas que hacen cosas, ¿no? Y hay un grupo que se dedica a eso, ¿no? Pero en lo que se dedica a esto, lo que producen son efectos que la persona se queda impresionada porque no es lo normal, ¿eh? Por ejemplo, pues hay como una cafetería, ahí está, ponen a gente sentada y entonces con una cafetera se pone a echar. Bueno, la cafetera se queda, es decir, ella de pronto recibe una llamada a la chica, suelta la cafetera se queda inclinada y sigue llenando la taza y ella sigue hablando por teléfono. Entonces los que están sentados, que no saben lo que hay detrás de eso, se quedan como diciendo, ¿y esto? ¿Eso qué pasa ahí? ¿Por qué? No es lo normal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la cafetera pues, lleva un tubo aplicado donde lo maneja otro, no lo maneja ella, pero el tubo no lo ven aquellos que están enfrente. Entonces, en principio, es algo extraño que una cafetera se mantenga en el aire y además esté echando el café adecuadamente y para luego cuando la taza está llena. No lo no, porque hay muchas cosas que no entendemos. Es decir, hay muchas cosas que se nos presentan y que se salen de la normativa, de aquello que es lo habitual, de aquello que es lo lógico, de aquello que es de acuerdo a lo que el mundo nos ofrece. Por eso hay tantas cosas hoy en día que llevan a la gente a estudiar y a profundizar en ciertos aspectos que en otro tiempo no sabíamos, no conocíamos, y podían aparecer cosas como sobrenaturales. Y hay cosas que son naturales y que parecen sobrenaturales. Igual que hay cosas sobrenaturales en sí mismas, ¿no? La Biblia dice en Romanos 8:13 que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Si vivimos, es decir, si la carne, si las emociones, si todo lo que forma la carne, en su aspecto más primitivo, es lo que domina nuestra vida, entonces lo que haremos será morir. Este es el precio que se paga, ¿no? Pero es que es una muerte y con agonía. ¿Por qué? Porque cuando somos llevados por la carne, tenemos la agonía del pecado, que representa un dolor increíble, ¿no? La carne quiere dictar nuestras vidas, quiere controlar nuestras vidas. Si cometemos el error de vivir a base de nuestras emociones, entonces siempre le daremos a la carne lo que quiere y vamos a permanecer en lo que se refiere a la vida, pero también y sobre todo espiritualmente inmaduros. Y de esta forma lo que significa es que se vive con mediocridad. Cristiano mediocre. ¿Qué es un cristiano mediocre? Para mí es cuando nosotros no alcanzamos lo que podíamos alcanzar. Aquello, como dice la palabra, para lo que hemos sido asidos por Dios. Cuando Dios nos llama a algo y tenemos que llegar a ese algo. Que ese algo nunca estará por encima de nuestras posibilidades, sino que estará de acuerdo a nuestras posibilidades. En la Biblia, también en el Salmo, capítulo 7, verso 9, nos dice en el versículo que Dios va a probar nuestras emociones. Salmo 7, verso 9. Dice: porque el Dios justo prueba la mente y el corazón.
fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Y qué es lo que hay en la mente y en el corazón? Ahí están toda esa amplia gama de emociones, ¿no? Y Dios prueba. Y por eso nuestra vida no es un electroplano, ¿no? Nuestra vida está llena de picos, a pesar de que seamos buenos cristianos. Pero analicemos la vida de Cristo. Cuando uno estudia la vida de Cristo, en cuanto a sus formas emocionales, es increíble. Es increíble. O sea, cómo vive Él, cómo vive Cristo, el cual dice, como es Dios, tiene ventaja, pero es que eso no es así. Él vivió plenamente como hombre, y como hombre es el maestro de las emociones, es el maestro de las emociones, igual que el maestro de otras muchas cosas, ¿no? Entonces, no debemos seguir nuestros sentimientos. No podemos dejar que la carne sea la que nos controle. Y esa es la pregunta, ¿voy a vivir por lo que me dicta la carne o no? Entonces, aunque seamos personas de carácter positivo y optimista, aún así esas personas tienen momentos bastante profundamente desanimados. Es decir, todos pasamos por esos tiempos de crisis, tiempos de estrés, tiempos en los que parece que todo se cae, para que no servimos para nada, que esas son emociones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esas emociones someterlas a la confianza de Dios. ¿Por qué? ¿Es que acaso Dios no me va a desamparar en la persecución, en el dolor o cosas así, y me va a desamparar en cuanto a mis propias emociones? Es que no nos damos cuenta de que el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, es nuestra carne. ¿Y me va a desamparar Dios en cuanto a la carne? ¿Va a permitir Dios obrar en tantas ocasiones para librarme de cosas y se va a olvidar de mí en cuanto al mayor enemigo que tengo, que es la carne? No. Dios probará nuestras emociones. Y la prueba es simplemente para que nos demos cuenta de nuestra debilidad y para que podamos acudir a Dios en busca de su ayuda. Por eso, en cierta manera, yo puedo decidir qué clase de día voy a tener. O sea, esto lógicamente todo es práctica, ¿no? Entonces, si yo por la mañana me levanto y digo, este es el día que hizo el Señor, y a continuación lo que dice, ¿no? ¿Qué dice a continuación? Me gozaré y me alegraré. Pero nosotros muchas veces dicen, este es el día que hizo el Señor, estaré triste y estaré cabizbajo, o estaré enfadado. Pero hay que confesar lo que Dios quiere que nosotros digamos, ¿no? Es decir, yo no voy a ser una víctima de mis decisiones. Voy a decir ser feliz independientemente de cómo me sienta. En lugar de meditar, porque ese es otro de los aspectos. Los sentimientos negativos son como un pozo sin fondo. Cuanto más indagamos, pensamos, reflexionamos sobre ellos, más hondo nos metemos. Entonces, ¿qué ocurre? La mejor forma para poder salir de ello es no meternos en los negativos, sino suprimirlo o cambiarlos por pensamientos verdaderos. Es decir, cosas como gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor, ¿no? Una hermana me enviaba un texto de un señor que decía, médico, que decía que una de las
terapias que más ayudan a las personas es ser agradecidos. Dar gracias. Y mencionaba cómo el Señor mismo daba gracias a menudo. Daba gracias a menudo delante de otros y particularmente. Y es lo que nos enseña. Dad gracias. Pablo por eso se hace eco y dice que demos gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Gracias por todo. Me acuerdo hace años que leí un libro me acuerdo que el escritor era Mary Carothers, y era un libro en el cual el hombre siempre iba enfadado. Dice que cuando iba en el coche, él imaginaba que el coche pudiera tener como unos hierros así de frente para ir meterle a aquellos conductores que no hacían lo que él creía que debían de hacer. Y esto le angustiaba, era un hombre cristiano, pero le angustiaba este producto, ¿no? Hasta que Dios le dijo, da gracias cuando veas algo mal. No das gracias por lo malo, sino das gracias para salir de lo malo, que es muy diferente. Y él aprendió esto, y todo el libro habla sobre este tema. Por eso, Padre, gracias, ¿por qué? Porque tú me haces ser victorioso. Parezco un derrotado, pero no, soy un victorioso. No soy víctima, soy victorioso. ¿Por qué? Porque este día lo has hecho tú y me gozaré y te alabaré en este día. Y voy a disfrutar las pequeñas cosas de este día. No voy a esperar grandes cosas. Si tú me haces vivir un día, incluso si tengo que dolerme o sufrir, aún así sacaré la cabeza y viviré, ¿no? En el apóstol Pablo dice en Hechos 26:2, Hechos capítulo 26, versículo 2. ¿Qué dice? Además es la primera frase. Me tengo por dichoso. No nos hemos fijado a veces en esas expresiones. Le dice al rey Agripa, ¿y dónde estaba? ¿Dónde estaba Pablo? Estaba en la cárcel. Estaba en una cárcel. Y el rey Agripa era libre. Iba allí a ver este que cuenta unos cuentos poco raros sobre un Cristo que no sé qué, que si es Salvador. Voy a cahuetear un poco. Porque en realidad no hubo condición, a pesar de que Pablo perdió mucho el tiempo con él y su esposa. No llegaron a convertirse, ¿no? Tristemente. Pero cuando va ese rey que de fuera, que no se siente satisfecho y busca por un lado y por otro, se encuentra con uno que está en la cárcel, que está amenazado de muerte y que le dice, me siento o me tengo por feliz, por dichoso. ¿Cómo es esto, Pablo? Cualquiera de nosotros diría, hombre, Agripa, a ver si puedes hacer algo, que aquí lo estoy pasando mal, no. ¿Entendés? Pero Pablo había aprendido hasta en las situaciones más dolorosas a ser feliz. No de una manera de mantra, no estoy aquí, no, sino estando donde está, pudiendo superar los pensamientos negativos, la depresión, etcétera. Y él era una persona que pensaba en gozo, pensaba en paz, pensaba en victoria y todo lo bueno que podía sacar de la vida, estuviera donde estuviera. De tal forma que desde la cárcel, en Filipenses, es el libro del gozo, pero el gozo que manda uno que está en la cárcel a otros que están libres fuera, cristianos. Gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos y regocijaos en el Señor. ¿Era un farsante Pablo? ¿Era un farsante Jesucristo? ¿No?
él era una persona verdadera. Por eso, si pasamos pruebas, durante ese tiempo es donde, porque cuando todo va bien, todos somos cristianos. Todos somos verdaderos cristianos. Ahora, cuando va las cosas mal, entonces cuando surgen esas emociones que son dañinas, ¿no? Y que si nos dejamos llevar por ellas, entonces incluso pueden, como mínimo nos pueden hacer la vida difícil, porque la única salida que buscamos es salir de ello y porque sí, salir, ¿no? Y es cierto que cuando se trata, fijaos bien, porque hay dos cosas, una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación. Respecto a la tentación uno no se queda, la tentación uno huye, es lo que dice la palabra, ¿no? A Timoteo dice, huye de las pasiones juveniles, huimos de la tentación. En cambio, en la prueba, nosotros podemos, dice que la palabra de Dios, que en la prueba Dios prueba nuestra fe como los hombres prueban el oro. Y la fe es más preciosa según ese contenido que el oro, ¿no? Por eso, ¿cuál es el secreto de Pablo? ¿Cuál es el secreto de Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, en la confianza del Hijo de Dios. No en que yo entiendo todo, no porque Pablo fuera Pablo y entendía todo, no. Y la palabra de Dios nos permite ver una de esas debilidades de Pablo cuando un aguijón, del cual se ha especulado mucho qué es lo que puede ser, en la carne, algo que le dolía, que le era dañino a Pablo, pero ese aguijón se convierte en un acicate para crecer, para dejar que la obra de Dios se hiciera en él. Y cuando aprende esto, se somete a ello. Porque mi poder, le dice el Señor, se hace más fuerte en la debilidad. Porque y entonces él se une a las palabras de Dios y dice, entonces, cuando soy fuerte, o sea, cuando soy débil es cuando soy fuerte. Es increíble, ¿no? Nosotros creemos que cuando las cosas van bien en nuestra vida cristiana es cuando somos fuertes. Pero Dios nos enseña en que es todo lo contrario. Cuando somos fuertes, cuando somos probados y no dejamos que nuestros sentimientos nos arrastren. En 1 Corintios capítulo 3:3 hay un examen, una prueba que podemos hacer para saber si somos espirituales o no. Le dice Pablo, les dice, pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué es lo que hay? ¿Qué son los celos? ¿Qué son los celos? Es una emoción, es un sentimiento negativo. Contiendas, disensiones. Dice, no sois carnales, solo menciona 3. Pero lo que quiere decir es que cuando estáis dejando que la carne sea la que actúe, la que trabaje, cuando los sentimientos, no sé, por ejemplo, la venganza. En las películas a veces, cuando sale el artista que pierde a la familia porque la mata no sé quién, y él dedica toda su vida, o ella dedica toda su vida a buscar venganza, hasta que no acaba con la vida, y si puede ser con mucho dolor, de aquellos que están o que han hecho ese daño, no va a parar. ¿Es así o no? Esa es la enseñanza. Y uno cuando ve esto y ha visto todo, a lo mejor incluso se siente a gusto, porque la venganza es la emoción del momento, pero no
es una emoción irracional, porque la emoción racional es la que viene después, cuando muchos, en su tranquilidad, cuando ven a otros que quieren vengarse, les dicen no vale la pena, no vale la pena. La venganza no te devuelve esa necesidad de paz que necesitas, ¿no? Y esa es la inmadurez que puede entrar en el cristiano. Por eso no debemos vivir por sentimientos, porque mientras permitamos que las emociones, los sentimientos controlen nuestra vida, entonces somos como bebés inmaduros, y Dios tendrá que seguir insistiendo hasta que aprendas. Y yo digo una cosa, hermanos, cuando uno no tiene pruebas, tiene que pensárselo, porque dice, bueno, Dios, me has abandonado. Es como ir al colegio, al instituto, a la universidad, a todos estos sitios, a la academia, y vas bien, pero ahí no te hacen ningún examen. ¿Qué clase de academia, de instituto, de universidad es esta? ¿No? Porque normalmente te hacen examen. Entonces, cuando no vienen pruebas, es que Dios no te está haciendo exámenes. Dices, ¿por qué? ¿Por qué no estoy recibiendo exámenes? ¿Qué es lo que está pasando? No vaya a ser que me haya alejado tanto de Dios, que Dios ya no pueda. Es que no le dejamos, aunque nosotros queramos, ¿no? Por eso la Biblia nos enseña que nunca llegaremos al punto adecuado con las emociones si éstas están frustradas. ¿Quién fue? Uno de los que Daniel predijo, ¿no? No me acuerdo ahora el nombre, de uno de los conquistadores, famoso, Alejandro Magno. A los 33 años, o por ahí 30 y poco años, ya había conquistado el mundo que había que conquistar. Y sabéis, una de las cosas que le decía siempre su tutor, Alejandro, tú has dominado al mundo, pero nunca has conseguido dominarte a ti mismo. Murió joven. Es tremendo, ¿no? Es decir, podemos ser buenos en algo, pero eso no significa. Hay buenos cirujanos, pero no tienen autocontrol, autodominio. Hay buenos en todo, buenos pilotos, buenos no sé qué, buenos de todo, buenos basureros, buenos médicos, buenos mecánicos, pero lo que sobresale para Dios es el control, que es un control que Dios nos ayuda para que lo tengamos. Así que, emociones, tenemos que aprenderlos, tenemos que saber que somos parte de, o sea, que tenemos en nosotros esas emociones, y que para poder hacer que esas emociones funcionen adecuadamente, tenemos que nosotros que trabajar, tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y esa parte a veces no es tan fácil hacerla. ¿Por qué? Porque hay muchas variables psicológicas que afectan nuestro día a día y las actividades que realizamos. Lo decía antes, la confianza, por ejemplo. Hay los tipos de confianza que hay, ¿no? Está la confianza en los demás. Un cristiano confía en los demás con la debida precaución, es decir, con la correcta precaución de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no tienes envidia, si tú no tienes deseos de avaricia, entonces los demás no podrán hacerte daño en ese aspecto. Hoy en día hay muchos engaños, muchas llamadas ofreciéndote el oro y el moro, y no es así, es decir, no te dan nada, ¿no? Entonces, somos seres sociales y por eso necesitamos a otros para vivir mejor. El otro día hablábamos de lo que es estar en la iglesia, pero estar en la iglesia relacionándonos. Ahí es donde aprendemos a confiar en Dios y en los demás.
Luego está la autoconfianza o la autoeficacia, ¿no? Que es un concepto desarrollado dentro del aprendizaje social, ¿no? Que es lo que regula la motivación humana y la acción humana, ¿no? Con esas expectativas, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Luego está, aparte de eso, la falsa confianza o la falsa autoconfianza, cuando uno está confiando en sí mismo, pero tu confianza falla. Está la confianza conductual, es decir, que mi conducta es la que me guía a ser confiado o no. De acuerdo a cómo me muevo, tengo confianza o no. Está la confianza emocional, y en este sentido se está trabajando hoy en día con muchos libros que han salido, ¿no? Sobre la inteligencia emocional, el trabajo de la inteligencia emocional en los niños, ¿no? Saber interpretarlas y gestionar las propias emociones. Pero no hay nadie como Dios para que nos enseñe a hacer esto, ¿eh? Confianza simple, es decir, esa que es innata, esa que el niño tiene y expresa con sonrisa simplemente cuando ve al ser querido. No hay más, ¿no? La confianza también es la confianza alimentada, es decir, esa que se va nutriendo. Y esa confianza alimentada es la que yo creo que Dios está realizando o llevando a nuestra vida. Va alimentando para que nuestra vida esté confiada, pero de acuerdo a los propósitos que Él tiene. Indudablemente no es para alguien no creyente, sino para el creyente. Bien, hermanos, pues hasta aquí el Señor nos ayude y nos siga ayudando a darnos cuenta que las emociones son correctas, buenas, pero también son malas. Es decir, las dos funciones pueden ejercer en nuestra vida. Y dependerá un poco del propósito que nosotros tengamos en nuestra propia vida de regularlas, ¿no? Y no resulta fácil en un primer instante, ¿no? Termino con una cosa que ahora me ha venido a la mente. En una experiencia que hicieron con los niños, que les pusieron el pastel, la tarta, que más les gustaba, y se la pusieron enfrente. Pero le dijeron que no debería de tocarla, no debería de probarla, hasta que no le dijeran. Y entonces los niños sacan a los diferentes niños, y me acuerdo de uno de ellos que estaba así el plato, ¿no? Y hacía así la mano. Y luego hacía. Y otra vez. Decía, no puedo. Más gracioso un chavalín de 5 o 6 años con la mano. Y luego cuando vi a otro dice, es que no puedo, la mano se me va. A veces nosotros pasa lo mismo, la mano se nos va en lo que no debemos. Pero precisamente es una prueba de autocontrol. El decirle al niño, cuidado. Hasta a los perros se les puede enseñar a que no deben empezar a comer, aunque la tengan enfrente, hasta que no le den la orden. Y nosotros, ni los niños, ni nadie, no somos perros, somos mucho más. Somos personas creadas por Dios que podemos aprender a dominar nuestras emociones. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has creado con emociones. Y Señor, perdona porque a veces nuestras emociones son causa de nuestros pecados. Por eso necesitamos ayuda para interpretar nuestras emociones, para someterlas al mandato tuyo, Señor, para que crezcamos, para que seamos maduros, para que vivamos de acuerdo a ese principio de la salvación y de la justicia. Porque hemos sido salvados para ser justos, es decir, vivir una vida en justicia, y la justicia eres tú, Señor. Tú eres el justo. Ayúdanos, Señor,
a que nuestras emociones estén sometidas a ti. Creemos que tú puedes hacerlo con el poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Y nos ponemos a ello, Señor. Dispón en nosotros tu voluntad. No queremos, Señor, que sea la nuestra. No queremos que nuestras emociones nos lleven a hacer nuestra voluntad y nos aparten de hacer la tuya. Ten paciencia y lograremos alcanzar aquello por lo cual tú nos has alcanzado. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.